Y también puede haber afección a nivel de los... Da una artropatía característica, ¿no? Pero eso sí lo vas a decir. Sí. De Jacob. Una artropatía de Jacob. ¿Por qué es la artropatía de Jacob? Déjenme ver cómo le puedo separar. Creo que quedan hiperlaxas, ¿no? Las articulaciones. Ajá. Entonces, por eso es reductible. Es reductible. La artropatía de Jacob es reductible, ¿no? Normalmente en una artritis reumatoide vemos que hay una desviación, ¿vale? Y esta desviación no es reductible, o sea, en pacientes así. Pero en el Jacob, ¿qué pasa? Cuando tú lo pones en una superficie, reduce y está normal. Porque es más por hiperlaxitud, como lo dije, de los tendones. Esto creo que dije. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, Dianita. Bueno, justo este es como la manifestación, la artropatía de Jacob, que es un trastorno periarticular y capsular generalizado que afecta generalmente a las manos y produce desviación cubital con subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas por la inestabilidad articular que condiciona esta laxitud de las cápsulas articulares, los tendones y los ligamentos. Y bueno, esta imagen está incompleta, pero la siguiente imagen justo era posterior a la corrección que comentaba la doctora Sandy, en donde la articulación pues deja de estar deformada y se ve totalmente normal, simétrica. Y la imagen de la izquierda, esta es igual es una artropatía de Jacob no erosiva y además con el depósito de un tofo. Bueno, eso era todo de las articulaciones. En cuanto a las manifestaciones musculares, perdón, aquí hay un error, son musculares, también puede haber dolor o debilidad muscular o ambos, y estos generalmente pueden ser secundarios a una miositis inflamatoria o a una miopatía asociada con los fármacos, y en muchas pacientes pueden también estar asociados a fibromialgia. El patrón de lupus incluye inflamación con atrofia muscular. Entonces aquí podemos ver inclusiones microtubulares, infiltrado de células mononucleares y necrosis de las fibras, si pudiéramos ver un corte histopatológico. Y generalmente esto es lo que puede condicionar la miopatía asociada al lupus. Y aquí vamos a diferenciarla, por ejemplo, de fibro, porque en realidad si es una miopatía inflamatoria, vas a encontrar CK elevados, de verdad toda la función hepática elevada, al contrario de una fibromialgia, ¿no? Que tú sabes, tiene mucho dolor, eso es subjetivo, es del paciente, objetivo, tú no vas a ver nada. Y valoras fuerza, siempre de las extremidades, escala de Daniel, acuérdense muy bien, y la miopatía es relacionada con fármacos, porque en pacientes con lupus muchas veces, dependiendo de la actividad, pero utilizamos dosis altas de esteroides, ¿no? El esteroide nos puede causar esto, miopatía. Entonces, siempre tener esto en cuenta. Muchas gracias, doctora. En cuanto a la fibromialgia, bueno, la fibromialgia se ha encontrado una prevalencia aproximada del 22% global en pacientes con lupus, y esto es muy importante porque contribuye de manera significativa en la reducción de la calidad de vida de los pacientes con lupus. Y en los estudios que se han hecho en población caucásica, se ha encontrado que existe una asociación concomitante con trastornos afectivos, con ansiedad y con un menor desempeño adecuado en las actividades de la vida cotidiana. Entonces, pues sí, disminuye significativamente la calidad de vida de los pacientes.
En cuanto a otras manifestaciones óseas o articulares que pueden existir dentro del lupus, puede manifestarse como un dolor articular agudo en la articulación de la cadera y este puede asociarse pues a osteonecrosis. La osteonecrosis tiene una prevalencia del 10% en los pacientes con lupus y esta se asocia a una puntuación más alta o de las más altas con el índice, con los índices que existen para evaluar la actividad de la enfermedad. Recordemos que estos pacientes, justo como acaba de mencionar la doctora, son pacientes pues que están expuestos a altas dosis de esteroides también, entonces pues generalmente esta osteonecrosis se puede asociar. Entonces ante un paciente con lupus y con dolor articular de inicio súbito, agudo e intenso, pues se debe de sospechar, sobre todo en articulación de la cadera. Y aunque no es, aunque es un poco infrecuente, pero sí puede suceder, también en los pacientes con lupus puede existir ruptura espontánea del tendón. Pues esta no tiene como una fase en donde predomine o un momento en donde sea como un poquito más probable que suceda. Y lo más común es que sea del tendón rotuliano o del tendón aquileo. Sin embargo, también puede existir una ruptura espontánea en tendones que no soportan peso, como los de bíceps, tríceps, el supraespinoso y los tendones extensores de la rodilla. Y bueno, esto también puede ser una manifestación atípica, no específica, pero que puede también presentarse en los pacientes con lupus. También se asocia mucho a los esteroides, la ruptura del tendón, y a un fármaco antimicrobiano. A las Quinolonas. Y bueno, a continuación hablaríamos de manifestaciones renales. ¿Sí? Creo que se hizo como un zoom raro. Ya. ¿Un sombrero? Se dejó de ver, ¿no? Creo que ya, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de la nefritis lúpica. Es importante recordar que la nefritis lúpica afecta a más de la mitad de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Un segundito. Oye, amiga, ¿tienes cómo poner el...? Bueno, no importa. Para poner el marcador, el puntero. Okay. No sé por qué no se ha hecho. Ya. Bueno, no importa. ¿Y dónde dice notar? Maestro. Bueno, ya. La nefritis lúpica afecta a más de la mitad de los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Él es la primera causa de enfermedad sistémica con afectación renal secundaria y pues esta es generalmente producida tras el depósito de inmunocomplejos formados, ya sea de manera local o depositados desde la circulación sanguínea. Esto va a generar una inflamación completamente generalizada, gracias, del ovillo glomerular, gracias Saray. Su presencia aumenta la mortalidad y la morbilidad, entre otros motivos por el riesgo de enfermedad renal crónica. La autoinmunidad, que es el proceso por el cual se generan estos inmunocomplejos, pues va a estar dada o se van a formar varios antígenos que van a estar dirigidos hacia el DNA
hacia histonas y restos de los núcleos celulares, los restos de los núcleos celulares y componentes de la membrana basal glomerular. Se van a localizar principalmente en zonas subendoteliales, mesangiales, subepiteliales, y estos van a estar alrededor de toda la membrana basal glomerular. De hecho, van a estar alrededor de todo lo que es el glomérulo, ¿no? Van a llegar a todas las capas del glomérulo. La activación del complemento con los mecanismos clásicos de inflamación y a la posterior evolución hacia fibrosis, ¿no? Van a estar destruyendo por completo el riñón. Este proceso se mantiene con otros procesos inflamatorios y va a desencadenar en una matriz extracelular y en una fibrosis irreversible. En cuanto a la fisiopatología que compete la nefritis lúpica, pues va a estar dada por una apoptosis defectuosa con una alteración de la depuración de fragmentos de cromatina. Esto es lo que va a generar la respuesta autoinmunitaria antinuclear y va a proveer de antígenos objetivos para formar estos dichos inmunocomplejos nefritógenos. Estos complejos se van a localizar en las zonas del glomérulo que se ha mencionado, en la membrana basal glomerular, subepitelial, subendotelial, y van a tener esta formación in situ o van a generar ambos procesos. Una vez que se depositen en esas zonas, se forman los complejos inmunitarios glomerulares, y ya que estén implantados en las partes subendoteliales, mesangiales y subepiteliales, van a tener esta activación del complemento, la cual se va a ver reflejada en una hipocomplementemia en el paciente. Ahora, los complejos inmunitarios se localizan en el intersticio renal, también van a estar en el intersticio renal y en la pared de los vasos intersticiales y de las membranas basales tubulares, donde van a poder participar en toda la inflamación tubulointersticial. En una inmunofluorescencia microscópica se van a ver estos complejos inmunitarios que se van a teñir con gran intensidad. Los complejos van a estar formados por IgG, IgM e IgA. Esta tinción granular en las membranas basales y tubulares y en los vasos intersticiales se va a poder presenciar, como aquí la vemos, en donde hay es la micrografía bajo inmunofluorescencia que va a mostrar una tinción de todas estas inmunoglobulinas G en las paredes capilares y el mismo mesangio. Encontrar ese patrón de que tenga todas las inmunoglobulinas IgG, IgM, IgA más complementos se llama patrón en casa llena, ¿no? Full Lo house, encontramos en una biopsia. En la piel lo podemos encontrar y se llama banda lúpica, y que tenga estas tres inmunoglobulinas y aparte complementos. Entonces, los depósitos por la nefritis lúpica puede ser a nivel, va a afectar a nivel endotelial, a nivel mesangial, a nivel tubulointersticial, a nivel de vasos sanguíneos, o sea, prácticamente todo el glomérulo. Dependiendo de dónde se localicen los inmunocomplejos, es el daño que van a causar. Por ejemplo, si lo vemos ya en una zona subendotelial, eso puede causar más en vasos sanguíneos, ¿no? Si lo vemos en mesangio o está muy cerca del pósito, entonces vamos en la clínica, vamos a ver más proteinuria, más una tipo 5, ¿no? Dependiendo de dónde se localiza, es donde va a encontrar más daño. El 25% de los pacientes con lupus pueden desarrollar nefritis lúpica. Es más, se asocia más a que más pronto sea la enfermedad, por ejemplo, una evolución de 2 años, el 50% si él puede llegar a tener nefritis lúpica durante estos 2 años. Si ya va bajando conforme pasa el lupus, si ya son 5 años, baja la mitad, 25%, o sea, menos riesgo de desarrollar nefritis entre más largo el tiempo de evolución de la enfermedad. Lo de los factores de riesgo. Sí, ahorita. Gracias. En cuanto a la anatomía patológica, que es la parte esencial que se va a estar revisando en estas diapositivas, está dada por la clasificación histológica de la nefritis lúpica, que continúa vigente desde el 2003 por la Society of Nephrology y la Renal Pathology Society. Se diferencian las 6 clases que bien estaba mencionando unas de ellas la doctora, y según los resultados del estudio microscópico óptico, la inmunofluorescencia y en el mismo microscopio electrónico. Entonces, pues a grandes rasgos esta es la clasificación histológica, en la cual tenemos algunos datos clínicos y el hallazgo histológico, ¿no? Tenemos NL es para la nefritis lúpica, MO es para la microscopía óptica, y por ejemplo en la clase 1 pues va a estar en los depósitos en el mesangio de manera mínima, ¿no? En una microscopía óptica pues se va a ver de tipo normal, y en la inmunofluorescencia se van a ver algunos depósitos. Podemos tener al paciente con una proteinuria sintomática o datos de hematuria. Todos los datos clínicos de las diferentes clases los voy a tocar un poco más a fondo en la parte clínica, pero este es el cuadro original del artículo en sí.
La clase 2 en la nefritis lúpica mesangial proliferativa. Tenemos la clase 3 con la nefritis lúpica focal, la clase 4 con la difusa, la clase 5 la membranosa, la clase 6 la esclerosa, ¿no? Dentro de la clase 3, la clasificación también se va a ver por los depósitos subendoteliales, que vamos a tener ya sea lesiones activas y crónicas, o algunas lesiones crónicas. En la difusa tenemos también proliferación endo y extracapilar, en la cual se puede ver reflejada más con el síndrome nefrótico, con una hematuria, y menos con el síndrome nefrótico, como bien mencionó la doctora, dependiendo en el lugar donde se estén depositando estos inmunocomplejos. La membranosa, pues en la microscopía óptica tenemos los famosos spikes o jorobas. La inmunofluorescencia tenemos los depósitos subepiteliales, y pues se puede ver reflejado con una proteinuria, un síndrome nefrótico, datos de enfermedad renal crónica. Igual en la clase 6 tenemos la nefritis lúpica esclerosa, donde en la microscopía óptica se van a ver más del 90% de los glomérulos esclerosados, ya con datos de enfermedad renal crónica en nuestro paciente, y pues el tratamiento final, llevarlo a terapia de reemplazo renal. Aquí en la proliferativa focal y proliferativa difusa, o sea, en la proliferativa focal ya vimos ahí, como bien dice, menos del 50% de los glomérulos totales está afectado. En la difusa, más de los 50% de los glomérulos. Aparte de esa de la difusa, que se va a subdividir también en lesiones activas y crónicas, se va a dividir en que la parte de un glomérulo, aquí vimos que más del 50% de los glomérulos está afectado. Ahora, de ese glomérulo, menos del 50% está afectado, entonces sería un patrón segmentario. Si más del 50% está afectado, es un global. Entonces, aparte, esta se subdivide en la 4, que es la más común. Sí, Porque es la más biopsiada. exacto. Entonces aquí vemos un ejemplo de, por ejemplo, una clase 3 con afectación segmentaria de menos del 50% del glomérulo, en donde vamos a ver pues la producción del mesangio, ¿no? Incluso se habla de una rodeada con un revierto podocitario, en el cual pues por la misma destrucción o por la misma conglomeración que se está generando esta matriz extracelular, esta fibrosis pues va a hacer que los podocitos se vayan pegando inclusive, ¿no? Y tenemos aquí otro ejemplo con la clase 4, en la cual se ve una afectación de más del 50% del glomérulo, que da este aspecto lobulado a expensas de la proliferación mesangial y endocapilar, ¿no? Ya vemos que está completamente ocupado por esta matriz extracelular que se está generando, pues esto eventualmente va a acabar en fibrosis. Y en esta parte acá vemos una semiluna en la esquina. ¿Sí alcanzan a ver todo esto? Semiluna. Yo creo que eso está más bien esclerosado, ¿no? Si Es es esa masón, parte. está teniendo colágeno. Exactamente, es ticrómico de masón. La erección de la esclerosis es una crónica, una lesión de tipo crónico. Las lesiones activas las van a clasificar, van a dar un número de 0 a 24, las crónicas de 0 a 12. Van a poner un puntaje según la cantidad de la que esté afectada, y entonces es para ver qué tan agresivo vas a hacer tú con el tratamiento. Porque puede ser que tenga una proteinuria, pero ya por daño, no tanto por actividad. Entonces eso nos dirige mucho hacia cómo nos vamos a hacer el tratamiento. Pero eso solo con la biopsia. Exacto. Sí, con la biopsia. Que inclusive Que te digan actividad y cronicidad. la biopsia, los criterios de biopsia van a estar guiados dependiendo a la actividad o el tratamiento que queremos dar o el ajuste del tratamiento. Ahorita también vamos a hablar un poquito de ello. Aquí, de hecho, vemos la imagen en Full House que estaba comentando la doctora, de pues el complemento y las distintas inmunoglobulinas dando en la inmunofluorescencia. Entonces, pues vemos cómo se puede llenar, ya sea en algunas zonas específicas, subepiteliales o subendoteliales, o en todo el glomérulo. Eso es importante recordar, que este no es un proceso estático como tal, y puede haber transiciones entre las lesiones, ya sea que pase de grado 4 a grado 6, por ejemplo. Está indicado repetir una biopsia renal en casos de recidiva o evaluación del grado de actividad o cronicidad. También puede ser que el caso de la biopsia se repita para disminuir el tratamiento inmunosupresor, para tener una biopsia
o generar una biopsia de control. Ahora, a los datos de esta anatomía patológica dada por la nefritis lúpica, se pueden añadir otras lesiones que bueno, tienen que ver también con el tratamiento que se le está dando al mismo paciente, ¿no? Podemos desarrollar una nefropatía diabética secundaria al uso de glucocorticoides, una nefroangiosclerosis o inclusive una nefritis intersticial aguda por el uso de AINES cuando nuestro paciente está con una etapa de inflamación aguda. Estos son otros tipos de las lesiones renales que se pueden presentar, no tanto por el lupus, sino por el tratamiento que se esté dando, ¿no? Puede ser la nefritis tubular intersticial, que algunas características clínicas van a ser las lesiones tubulares, los depósitos en la membrana tubular, existen con las mismas lesiones glomerulares de la nefritis lúpica, se asocian a una mala evolución y de hecho pueden ser pueden ser la única manifestación renal del lupus eritematoso sistémico. Podemos tener también datos de vasculitis con una necrosis fibrinoide, las semilunas, que son un dato de mal pronóstico, inclusive datos de microangiopatía trombótica con trombos vasculares asociados a anticuerpos antifosfolípidos. Tenemos también datos de nefroangiosclerosis asociadas a hipertensión y otros factores de riesgo vascular, y la llamada podistopatía, que es un síndrome nefrótico con la fusión de los podocitos. Los pies de los podocitos pues pareciese en el microscopio óptico, en el electrónico, que están completamente borrados, están presentes, pero parece que los pies están borrados. Y aquí no se verían los depósitos inmunes, y esta tiene una evolución similar a la nefropatía por cambios mínimos, idiopática. En cuanto a las manifestaciones clínicas, toda nefropatía aparentemente primaria o secundaria, hay que descartar la presencia de una nefritis lúpica. Y en todo lupus es importante buscar algún tipo de afectación renal. Dentro de los criterios para clasificarla, para generar un diagnóstico, por la ACR y la EULAR, nos mencionan una aparición de proteinuria mayor a 0.5 gramos en 24 horas, que tengamos una biopsia renal con una clase 2, 3, 4 o 5, y que también sospechemos si tenemos en nuestro sedimento urinario datos de microhematuria, hematis dismórficos o cilindros eritrocitarios. Recordad que estos datos clínicos y analíticos indicados no son capaces de predecir el pronóstico ni van a ayudar a establecer un tratamiento, porque esto debe estar guiado principalmente por la biopsia. La biopsia renal es obligada en los pacientes con LES con algún signo de afectación renal. Ahora, en cuanto a la biopsia renal, tiene ciertas indicaciones en un paciente que tenga el diagnóstico de lupus, que presente proteinuria, hematuria, que tenga los datos del sedimento activo y que, como lo mencionamos, ¿no? Que tenga una proteinuria confirmada a más de 0.5 gramos en orina en 24 horas o inclusive un cociente de proteínas creatinina en una muestra matutina mayor a 0.5. Realizar una segunda biopsia o biopsias sucesivas solo estaría indicado en algunos hallazgos que van a determinar el cambio del tratamiento o en el mismo pronóstico del paciente. Entonces, estas son algunas de las indicaciones para realizar una biopsia consecutiva, que en el mismo paciente haya un aumento o reaparición de la proteinuria con un síndrome nefrótico o un sedimento activo, como les acaba de mencionar, un aumento de la creatinina sérica o evolución inexplicada hacia la enfermedad renal crónica, que esté siendo refractario a tratamiento inmunosupresor, que tengamos la incertidumbre respecto al grado de actividad para poder decidir el tratamiento, o que se sospeche de una nefropatía no relacionada con lupus, como las que se mencionaron previamente. Estos son, como les comentaba, de las clases anatomopatológicas, una vez biopsiadas, pues estos son algunos de los datos clínicos analíticos que podemos encontrar en nuestro paciente. Ya sea que en la clase 1 tengamos una creatinina sérica normal, y esto se ha dado por un hallazgo casual. En la clase 2 que tengamos una creatinina sérica normal, datos de microhematuria o proteinuria no nefrótica. En la clase 3 que tengamos datos francos de proteinuria y hematuria con un síndrome nefrótico y un aumento de la creatinina sérica. En la clase 4, que es la forma más frecuentemente biopsiada, podemos tener inclusive datos de enfermedad renal crónica, inclusive de enfermedad renal agudizada, un título elevado de anticuerpos anti-DNA e hipocomplementemia, que esta misma puede evolucionar hacia la clase 6, ¿no? Hacia la enfermedad renal crónica. En la clase 5, una función renal normal, con escasa actividad inmunológica, y el paciente pudiese dar datos de hipertensión y microhematuria. Y ya tenemos al final la clase 6, con un deterioro progresivo de la función renal, que puede estar asociado a la misma proteinuria y a un sedimento normal.
Recordemos también que hay una serología importante en el lupus eritematoso sistémico. Tenemos anticuerpos antidoble cadena de DNA con una afectación renal cutánea, que estos son datos específicos del lupus eritematoso sistémico. También tenemos bueno, específicamente ante una situación de nefritis lúpica, tenemos también los anticuerpos anti-Smith, que son muy específicos para LES y específicos para la afectación renal. Entre otros tenemos los antihistona, que es por fármacos, los anti-RNP para enfermedad mixta del tejido conectivo y esclerodermia, salud, anti-RO y anti-LA para lupus neonatal, síndrome de Sjögren, o los anticuerpos, bueno, estos ya no son tanto para lupus, pero anticuerpos antifosfolípidos para trombosis, preeclampsia, abortos espontáneos y los descensos del complemento que nos hablan en situaciones variables de la actividad del lupus eritematoso. Existen ciertos biomarcadores que van a, estos como un glimpse o una visión al futuro, contribuyen a desvelar algunos aspectos de la patogenia. Hasta el momento no están bien marcados para su práctica clínica, no ha sido posible llevarlos a esta, pero pueden llegar a ocupar un papel pronóstico o diagnóstico importante eventualmente. Es una esperanza en el futuro para lograr de manera significativa un manejo holístico en el paciente con nefritis lúpica. Entre ellos tenemos una secuencia de RNA en piel que nos puede hablar de un reflejo de la enfermedad renal, un estudio de expresión génica de células inmunológicas en orina o inclusive una determinación en suero de TNF, bueno, del mismo TNF y niveles urinarios del, creo que este era el BECFERA, el Vascular Endothelial Growth Factor, ¿no? Bueno, el factor de endotelial. En cuanto al tratamiento, pues sabemos que no tiene curación, que es una patogenia multifactorial y que no existen tratamientos definitivos ni específicos, que es una situación que ha sido difícil de evaluar en los tratamientos del LES por falta de criterios homogéneos para establecer criterios de respuesta. Los objetivos van a ser que nuestro paciente preserve la función renal, prevenir recidivas, disminuir efectos secundarios, mejorar la calidad de vida del paciente y alargar la supervivencia de los mismos. El tratamiento, según todas las guías clínicas vigentes, tienen dos componentes importantes, un tratamiento inmunosupresor y medidas generales. Hablando un poquito del tratamiento inmunosupresor, pues van a estar dadas dependiendo de la biopsia renal, o sea, esto va a estar guiado el tratamiento que nosotros demos secundario a la biopsia que se hizo. Si tenemos una clase 1, pues es probable que nuestro paciente no requiera tratamiento inmunosupresor y solo se debe emplear si existen complicaciones extrarrenales. En cuanto a la clase 2, si presentamos una proteinuria de 1 gramo en 24 horas, a pesar de estar empleando fármacos que deban disminuir esta proteinuria, se recomienda una dosis baja de prednisona asociada con micofenolato o azatioprina. En cuanto a la clase 3 y 4, que son las de peor pronóstico, el tratamiento puede estar dividido, o más bien va a estar dividido en dos fases, un tratamiento de inducción y un tratamiento de mantenimiento. El de inducción va a ser en un periodo corto de tiempo, va a estar dado por 6 a 12 meses, en el cual se van a emplear tanto esteroides como inmunosupresores. Se va a dar en menos dosis el mantenimiento y este puede durar un tiempo más prolongado, de 3 a 4 años. Al ser la 3 y 4 de peor pronóstico, quise enfocarme un poquito más aquí en la cantidad de fármacos que se van a dar y las dosis. En la inducción se habla de 3 pulsos de metilprednisolona de 500 a 1 gramo en 3 días consecutivos, seguidos de prednisona oral a dosis de 1 miligramo kilogramo día por 4 semanas. Se puede añadir micofenolato en una dosis máxima de 2 gramos días. En caso de que se use ciclofosfamida, se puede emplear el esquema por la National Institute of Health, que habla de 0.5 a 1 gramos de superficie de metro corporal, y B, de manera mensual durante 6 meses, seguido de una aplicación trimestral. Ahora, los europeos nos mencionan que si se llegase a hablar de, o bueno, que si se llegase a emplear la ciclofosfamida, se emplearía con un esquema de 500 miligramos IV cada 2 semanas durante 3 meses, con un total de 6 dosis. Esto en cuanto al esquema de inducción. En estos tratamientos vamos a ser agresivos, por lo que queremos, o sea, llega un paciente con síndrome crítico nefrótico, tú sospechas una clase 4, que está hipertensa, está con proteinuria, entonces vas a ser agresivo y vas a decir, probablemente tienes una clase 4, si no hay forma de que le tomes una biopsia al inicio, y de todos modos en lo que esperas la biopsia, pues no te vas a esperar para darle el tratamiento, ¿no? Entonces, inicias con pulsos de metilprednisolona, puedes aquí usar este esquema que es el de NIH, por metro de superficie corporal, iniciando mensual,
6 meses, o sea, los primeros 6 meses es donde vas a ser más agresivo. Posteriormente nos vamos a ir con un esquema de mantenimiento. Primero vamos a inducción a la remisión, luego el mantenimiento que va a ser cada 3 meses hasta llegar a los 2 años, ¿vale? El mantenimiento, ¿cómo lo podemos hacer? Si iniciaste con ciclofosfamida, no es necesario que continúes, puedes continuar cada 3 meses hasta los 2 años o puedes continuar con micofenolato hemostétido para el mantenimiento. Aquí se hacía, bueno, en este hospital se hace como una variación, no se pone cada 3 meses, se pone la preinducción a la remisión los primeros 6 meses, posterior cada 2 meses hasta llegar al año, y después del año se pone cada 3 meses. Dice, es un poco más agresivo, pero es importante aquí ver la dosis acumulada, qué tipo de paciente estás poniendo la ciclofosfamida, a quién eliges. Se han hecho estudios sobre inducción a la remisión con micofenolato y ciclofosfamida, la verdad es que son igual de buenos. Y en población incluso mexicana o afroamericana, latina, el micofenolato es mucho mejor, ¿vale? Pero ahí depende de las características de tu paciente también. O sea, si tú quieres con ciclofosfamida para que sea más agresivo desde el inicio, nada más hay que ver. Es una mujer en edad fértil, ya sabemos que el lupus es mucho de jóvenes, ¿no? A veces, ¿qué tanto vas a sacrificar su vida reproductiva? ¿Vale? O sea, le vamos a dar con todo al óvulo. Entonces, bueno, pues nada más es esa parte. También, antes de iniciar cualquier inmunosupresor, vacuna de BPH. ¿Vale? Porque si no, después desencadenan el proceso de condilomatosis o de incluso cáncer, ¿no? Bien aumentado. Y en el Eurolupus, lo que quisieran poner es como unas dosis más bajas para no tener una dosis acumulada tan alta de ciclofosfamida. Porque en realidad con ¿cuánto sería de dosis acumulada de ciclofosfamida con el NIH? Supongamos que le toca un gramo, ¿no? O sea, por metro de superficie por paso. 6 gramos los primeros 6 meses. Y ya después, ¿cuánto le tocaría? Porque serían cada 3 meses hasta los 2 años. 6 gramos y luego 2 gramos, ¿no? 4. 8. No, 12. Sí, como 12. 12, ajá, 12 gramos. Y en el Eurolupus dice, sé intenso el primero. O sea, prácticamente es igual, porque son 500 cada 2 semanas. O sea, nada más que aquí lo bajan a 6 dosis, en realidad sería nada más 3 meses, ¿no? No los 6 meses de inducción a la remisión, sino 3 meses, y posterior deja un esquema con micofenolato. El esquema para inducción a la remisión con micofenolato es 1 gramo cada 8 horas. ¿Vale? Entonces sí es agresivo y los efectos adversos de ambos son fuertes. Son fuertes. Entonces, como se mencionó, pues el mantenimiento, ya sea empleando el esteroide, prednisona vía oral, dosis máxima de 7.5 miligramos al día, más micofenolato a 1.5 gramos día o azatioprina 1.5 a 2.5 miligramos kilogramo día. Ya en las otras clases, en la clase 5, si no existen cambios proliferativos, tenemos 2 opciones de tratamiento. Si la proteinuria es nefrótica, podemos dar tratamiento con prednisona y uno de los inmunosupresores previamente mencionados, micofenolato, azatioprina de preferencia, o si estos llegasen a fallar, emplear la ciclofosfamida. Si la proteinuria no fuese nefrótica y la función renal es normal, intensificamos con fármacos como los ARA. En la clase 6 solo recibe tratamiento inmunosupresor de acuerdo a manifestaciones extrarrenales, ya que nuestro paciente, pues el desenlace es pasarlo a diálisis o trasplante renal. En cuanto a la respuesta al tratamiento, que esta ha sido una de las situaciones complejas entre las sociedades, pues se menciona una respuesta parcial o completa. Parcial, aquella de que en nuestro paciente con una proteinuria basal mayor a 3.5 gramos en un día, tengo un descenso tengo un descenso menor a 3.5 gramos día. Entonces, tratando de explicarlo de manera práctica, nuestro paciente tiene esta proteinuria basal de más de 3.5 día. Entonces, se me habla de manera parcial o de una respuesta parcial si tiene menos de ese 3.5 gramos al día. O si tuviese una proteinuria de manera basal menor a 3.5 gramos día, pues que esta reducción sea de mayor del 50% en comparación a la basal o la inicial. Como tal, la respuesta completa es cuando tenemos un filtrado glomerular mayor a una tasa de filtrado de 60 mililitros minuto, o una proteinuria menor a 0.5 gramos al día.
Si nuestro sedimento también se encuentra de manera inactiva, inactivo lo tienen definido como menos de 5 hematis, menos de 5 leucocitos, sin cilindros hemáticos y una albúmina sérica mayor a 3 gramos día. Esta resistencia o recidiva, pues hay que esperar mínimo 6 meses posterior al tratamiento iniciado. En caso de que haya resistencia al micofenolato o al corticosteroide, cambiamos a ciclofosfamida más el corticosteroide o de manera inversa. Si la recidiva aparece bajo el tratamiento con micofenolato, se sugiere emplear ya la ciclofosfamida IV. Como bien mencionó la doctora, pues tenemos que estandarizar al paciente para saber qué es lo que le vamos a dar. Si las pautas con ciclofosfamida o micofenolato han fracasado, pues empleamos los esquemas basados en los nuevos tratamientos. Estos nuevos tratamientos, bueno, existen muchos. Estos son solo algunos de los grupos de los que mencionan las guías, ya sea el de anticélulas B como rituximab, belimumab, ataticept, los anticalcineurínicos como voclosporin o el uso de estos 3 fármacos, esteroides más micofenolato más ciclosporina o el simple tacrolimus. Tenemos también los es que aquí lo repetí, una disculpa. Los inhibidores de las proteasomas en células plasmáticas como el bortezomib, ixazomib o sarfisolomib, o inhibidores del complemento como el eculizumab. También tenemos otros inhibidores de citocinas y anticélulas T, como los mencionados aquí. Entonces, dentro de estos nuevos tratamientos, pues tenemos nada más un pequeño ejemplo con las anticélulas B, pues tenemos que el mismo rituximab, bueno, estos son algunos de los estudios que comprueban la efectividad de los fármacos o que trataron de mencionar por qué emplear estos fármacos o estos nuevos tratamientos. El estudio Explorer y el Lunar mencionaron que había pacientes que hasta en un 40% tuvieron remisiones renales, las ya comentadas previamente, con el uso de rituximab. En cuanto al belimumab, pues se comprobó en este estudio que fue el BLISS 52, que disminuía hasta en un 45% la proteinuria. En cuanto al uso de tacrolimus con ciclosporina o empleados con la triple terapia, que es esta de acá, esteroides, micofenolato o tacrolimus, pues se vio que tenían resultados similares al empleo solo con la ciclofosfamida. Este fue el estudio, el ciclofalun. Y en cuanto a los inhibidores de los proteasomas, pues estos mismos se supone que destruyen algunas células plasmáticas y disminuyen la actividad del interferón, y del que más se ha visto resultados, pues es con el bortezomib. De estos, pues la verdad encontré muy poco. Sí, en realidad, o sea, debemos de ser muy, como para intentar que no pierda nuestro riñón, nuestro paciente, ¿verdad? Incluso podemos utilizar esos esquemas que está mencionando Axel, el multitarget, que son micofenolato, ciclofosfamida, rituximab. Pero es porque tú ya probaste uno, no funcionó, probaste otro, no funcionó, y pruebas entonces incluso solo el biológico para ver si tiene mejoría. Si en realidad tu paciente no mejora, y tú te fijas, tomas otra biopsia y en realidad sigue teniendo más actividad que cronicidad, entonces si hacemos estas combinaciones de multitarget con micofenolato, ciclofosfamida y rituxi, pero se fijan, estamos dando por todas las líneas de un paciente que vas a tener, pero inmunosuprimido, y si los tenemos, o sea, más en jóvenes, es que a quienes les tratas así es un lupus más agresivo, por lo general factores de riesgo o de mal pronóstico para esto, son hombres, son jóvenes menores de 15 años, son que tengan la raza negra y raza hispana, nivel socioeconómico bajo, una proteinuria mayor en rangos nefróticos cuando haces el diagnóstico, alteración a nivel de la tasa de filtrado glomerular, o sea, aumento de la creatinina. ¿Se saben algún otro? ¿Títulos altos de qué? Los títulos en el momento de proceso y ¿De qué? De anti-SM. De anti-DNA y otra. Anti-SM. No, el DNA y niveles bajos de complemento, que tenga una hipocomplementaria muy marcada. Mucha actividad, ¿no? Vale, ajá. Sí, nos está hablando que está súper activo. ¿Vale? Sí. ¿Y cuál otro? Que tenga daño de otro tipo, además del asociado a la nefritis lúpica, ¿no? Que tenga afección a otro órgano. Manifestaciones extrarrenales y aquí el belimumab, pues en realidad sería como para clase 1, pues el belimumab que ayude para la clase 4. ok. O sea, para más manifestaciones breves. Como
como viste, o sea, ¿por qué es el 4 el más común? Porque es el más biopsiado. Porque es el que nos da cara. Tú no vas a biopsiar un riñón que no te está diciendo nada. Desde haciendo el diagnóstico, acuérdense que ustedes tienen que pedir ego, tienen que todos los laboratorios generales, una albúmina de 24 horas, vigilando el riñón de su paciente, siempre, ya sea porque nosotros lo podamos dañar por el tratamiento o la misma nefritis. Entonces, ¿cuándo dirías que es un sedimento activo, Saray? De tu ego. ¿No? Más de 5 eritos y más de 5 ¿En qué consiste? Según esta guía, se recomienda a partir de 3 eritrocitos por justamente que sean con presencia de estilos de características moleculares y la presencia de proteínas. Ajá, o una tira reactiva con el ¿no? Porque a veces no tenemos, pues como tal una depuración, pero tenemos, y también descartando precisamente todos los procesos infecciosos, ¿no? Que tengan infección de vías urinarias. Por ejemplo, en las embarazadas está difícil hacer el diagnóstico diferencial. Cuando llega una embarazada lúpica y aparte que tiene hipertensión y todo, es difícil hacer el diagnóstico diferencial entre una preeclampsia y una nefritis lúpica, o sea, ¿está activa o tiene preeclampsia? Pero para eso nos vamos a guiar por el complemento. Hay que pedir el complemento y hay que pedir un anti-DNA, ¿vale? Porque si bien los anti-DNA nos ayudan para cuando hacemos el diagnóstico, también te hablan de actividad, ¿vale? El SDI ocupa los anti-DNA en México, pues somos un país pobre y a veces y hay una modificación del SDI. Hay muchas modificaciones del SDI. Selena SDI, que es para embarazadas, Mex SDI, que es para pacientes, se hizo para población mexicana porque nosotros a veces no tenemos el complemento o el anti-DNA, incluso eso no lo pone, ¿vale? Y eso lo podemos medir. La otra, también lo que son muy buenos son los anticalcinogénicos, que sí los mencionó, Tacro, ciclosporina, para una clase 5. Había, bueno, de las cosas que había leído referente a las nefritis lúpicas, sí es un comparativo de las cosas. Creo que ya lo habíamos hablado incluso el año pasado, en una fase de visita. Pero entiendo que el ciclofosfamida tiene pues, un ritmo muchísimo más rápido, actúa de forma muy agresiva y rapidísima con el paciente, pero en estudios a largo plazo, según esto rituximab, se beneficiaron mayor el paciente de rituximab, pero ahorita del 2020 para acá he estado leyendo mucho, sobre todo del ciclofenil, comentaban que salió el estudio de la Aurora LB, y en ese comentaban que es muchísimo superior. Yo en la anterior, ya lo mencioné aquí hace, con voclosporin, de mayor eficacia constante con el tratamiento de ciclofosfamida, de ciclosporina, y simplemente con un solo fármaco. Esa es la primera cosa que se entienden de eso. Sin embargo, el costo, o sea, es lo que no sé si hay no hay en México. Y también el tiempo de acción de uno y otro, ¿no? O sea, la ciclofosfamida es rápida. ¿Y en cuánto tiempo te va a actuar el rituximab? Entonces ahí nos vamos a esperar a 3 meses para que... Sí. En realidad se trata de ser agresivo. Sí, para salvar el riñón. Pero sí, ¿no? Pero sí es cierto, sí se han hecho bastante. Y son muy buenos los inhibidores de anticalcinogénicos. Y pues fueron las referencias. Continuamos con las partes clínicas. Sí. Es que Dianita hizo todo. Es que Dianita es una...
perdón, se atoró. Bueno, nada más algo extra que había encontrado es que estos pacientes son candidatos a trasplante renal cuando sí. ya no están en actividad, entonces sí se pueden protocolizar y sobre todo porque muchas veces las manifestaciones son en pacientes jóvenes y que durante la terapia de sustitución renal muchos pueden cursar con trombosis del angiacceso. Entonces, Sí, hay que descartar en todo eso, ¿no? Y presencia de anticuerpos. Aparte, ¿qué porcentaje de pacientes que tienen nefritis lúpica que los trasplantan pueden volver a hacer nefritis lúpica en un riñón trasplantado? No sé, pero yo sé que, o sea, como los tienes inmunosuprimidos, justo con Ajá. Tacro, Los Tiene benefician. menos riesgo, sin Sí. embargo, sí, sí lo pueden volver. eso lo van a buscar. vamos. ¿Qué porcentaje de pacientes que son trasplantados pueden volver a tener actividad a nivel renal? Porque sí lo sé. Sí. Elena Gómez ya fue trasplantada. Sí les preocupaba. Pero sí, justo eso es como el mayor beneficio, la inmunosupresión que tienen. Con sus Ajá, incluso ya un paciente con enfermedad renal crónica que tiene lupus, como están más anérgicos, en realidad ya que tengan actividad es muy raro, porque están anérgicos. O la enfermedad renal crónica, ya su sistema inmune ya no está como... Pero los hombres igual como Sí, es mal pronóstico. todos ser hombres. Tener lupus. Bueno, las manifestaciones neuropsiquiátricas son otro grupo muy importante porque dentro de estas manifestaciones, pues también se incluyen las que están, solamente 2 de estas están en los criterios de clasificación. Sin embargo, pues dentro de las manifestaciones que pueden tener habitualmente pueden ser un poquito, pues, como atípicas, ¿no? Entonces, las principales son cefalea intratable, trastornos psiquiátricos y disfunción cognitiva. Las manifestaciones neuropsiquiátricas no siempre se asocian con la actividad sistémica y pueden estar como sucediendo solos, o sea, aislados, o en combinación con alguna otra manifestación neuropsiquiátrica. Se clasifican en centrales y periféricas, pero bueno, dentro de las centrales, una de las principales es la cefalea intratable. Esto se refiere a una cefalea que puede ser de tipo migrañoso o tensional, pero tiene la característica de no responder de manera fácil a ningún tipo de analgésico y se puede asociar con mayor actividad de la enfermedad, con empeoramiento en el fenómeno de Raynaud y con presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Y no hay que descartar que pueda ser secundaria a un evento trombótico. Dentro de otras manifestaciones centrales están las convulsiones, las cuales pueden ser focales o generalizadas. Generalmente, durante etapas de la enfermedad activa, las convulsiones son de tipo tónico-clónicas y cuando suceden ya en un lupus establecido sin actividad, las manifestaciones neuropsiquiátricas pueden ser más focales. Y siempre en estos pacientes pues tenemos que descartar alguna neuroinfección, que eso es muy importante, y algún otro trastorno metabólico. Paréntesis, aquí a mí me tocó justo ver en el Quirós una paciente con lupus eritematoso sistémico y una neuroinfección. Entonces, pues al inicio justamente como que buscábamos el hecho. En realidad el neurolupus Sí. es como muy raro y es un diagnóstico de descarte, ¿no? Debes de descartar todas las posibilidades más infecciosas porque el tratamiento que le vas a dar es un inmunosupresor. Entonces, antes de iniciar cualquier medicamento, debes de estar completamente seguro que no tiene una causa secundaria por la que tenga el problema. ¿Vale? Sí. La cefalea y las convulsiones puede haber presencia de anticuerpos antifosfolípidos sin que tenga trombosis. Nada más con la presencia de los anticuerpos, es decir, no tiene un SAF, solo anticuerpos antifosfolípidos, sin trombosis, puede ser que eso predisponga a que tenga estos cuadros clínicos. Okay. Y siempre encontrar la cefalea que no cede, cefalea holocraniana, que no cede con nada, ya le pasan morfina y nada le mejora. Ok. Sí, justo es como, bueno, me tocó a mí justo ese dilema porque por un lado era un bolo de esteroide y por otro lado era ceftamicamero. Entonces, una señora. Ajá. Sí, entonces, o sea, sí es como una súper controversia y hay que hacer el diagnóstico diferencial porque el tratamiento son los polos, o sea, es como muy distinto. Entonces sí es muy importante.
Y creo que también en o sea, en otro tipo de manifestaciones justo coincide esto, el hecho de que estén positivos los anticuerpos, sin trombos, pero sí son actividades como manifiestas de la enfermedad, o sea, como de actividad, ¿no? Sí, en realidad, o sea, los anticuerpos, antifosfolípidos pueden estar en lupus sin que tengas SARS. En los pacientes que tienen actividad en el sistema nervioso central, pueden dejar alguna clase de lesión y que secundariamente presenten epilepsia. Ajá, como, sí, 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 como cualquier proceso, incluso si las vasculitis pueden ser del sistema nervioso central y quede ahí una lesión, o, bueno, en agudo por lo general no se trata, ¿no? Y se quita, pero si quedara, por ejemplo, tuvo un EBC isquémico, que se volvió hemorrágico, puede quedar con convulsiones. ¿A eso te refieres? No, me refiero más A un foco epileptógeno secundario a actividad. a solo actividad de poder ser relacionada con No, en realidad no, que quedara como crónico, no, en el momento. Okay. Si hubiera una secuela o daño secundario a tratamiento, eso puede ser, y la mayoría sí quedan. Aquí hubo una paciente que tuvo el estatus epiléptico secundario a lupus. Sí, y está, de hecho, la BNV y la BNV, pero sí llegó una paciente joven y tenía presencia de anticuerpos, antifosfolípidos, sin tener SARS. Ya después ya lo desarrolló. Lo más probable es que los pacientes vayan a desarrollar una trombosis. Ok, y bueno, la edad media de aparición de estas cefaleas generalmente es como mayor. Y la respuesta pues puede ser muy subjetiva al tratamiento analgésico, pero bueno, pues sí hay que estar como constantemente haciendo este control. Y también, bueno, pues puede ser secundario a pseudotumor cerebri o a trombosis. Y dentro de las convulsiones, pues también se asocia a anticuerpos anti-Smith y anticardiolipinas. Es como de ese síndrome. Y bueno, no descartar que el 50% de las convulsiones en los pacientes con lupus se van a deber a interacciones farmacológicas, infecciones. O sea, sí es un gran grupo. Después, evento cerebrovascular. Bueno, antes de esto, en menos del 2% de los pacientes con lupus puede haber corea. Entonces también es una manifestación atípica, pero sí puede existir, si es dentro de los síntomas neuropsiquiátricos, y se asocia también con anticuerpos anticardiolipinas y pues resuelve espontáneo, pero sí puede haber corea. Y también puede haber ataxia con afección de cerebelo y ganglios basales. En un EBC, pues 90% van a ser isquémicos, 10% hemorrágicos y existe un mayor riesgo 5 años posteriores al diagnóstico de lupus. Y bueno, existen algunos casos raros, pero sí puede haber vasculitis intracraneal. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad cardiovascular, del riesgo cardiovascular en los pacientes con lupus, pero al igual que en AR, pues tienen un riesgo mayor independiente y mortalidad, y para mortalidad también por causas cardiovasculares, mayor, independiente de todas las otras, todos los otros factores de riesgo que tengan. También algunos pacientes con lupus pueden tener manifestaciones como mielitis transversa, y esta es generalmente una manifestación catastrófica del lupus. Puede ser una característica, o sea, una manifestación de inicio con la cual puede debutar, o puede desarrollarse durante la actividad de lupus. En muchos casos sí existe asociación con neuritis óptica, y generalmente aquí vamos a encontrar anticuerpos antifosfolípidos positivos. Y algo que me llama también la atención es justamente pues que en el tratamiento oportuno con pues altas dosis de esteroide puede haber una recuperación hasta en el 50% de los pacientes, que esto también es algo pues muy asociado a las enfermedades reumatológicas, que mejora con el esteroide. No siempre, pero Ok. Y bueno, la recuperación parcial puede ser en el 29-30%, y solamente el 20%, que sí es significativo, puede no mejorar o puede empeorar. Y lo que sí justo me llama la atención es que las alteraciones que tienen que ver con las micciones, o sea, las alteraciones vesicales asociadas a mielitis, son las que pueden incluso persistir después de que haya una recuperación motora. Vejiga neurogénica persistente.
Otra manifestación, pues, es datos de meningitis. Existen episodios reportados de meningitis aséptica, los cuales se caracterizan por tener hipocomplementemia asociada, y además aquí hay anticuerpos altos anti-DNA y antidoble cadena. Se asocia a una demencia con leucoencefalopatía y puede haber también asociado un SIAD. El síndrome de leucoencefalopatía posteriormente puede ser reversible y podemos encontrar alteraciones como psicosis en el 60% de estos pacientes. Entonces, ten cuidado porque podemos causar psicosis por esteroides, ¿no? Pues las dosis altas de esteroides pueden causar psicosis, entonces también hay que difícil porque es de bajo la receptividad. Ok. Bueno. Por los antivenos. Por los anticuerpos. Ok, anti-DNA. Y bueno, el síndrome cerebral orgánico es un estado de disfunción cerebral difuso en el cual existe una alteración de la conciencia, de la cognición, del estado de ánimo, del estado de alerta, del afecto y de la conducta en ausencia de ningún fármaco o alguna causa metabólica que lo pueda estar condicionando. Y bueno, en estos pacientes también puede haber psicosis, pero es un diagnóstico de exclusión. Sí, la percepción a nivel cognitivo es difícil porque en realidad un paciente está viviendo un duelo de una enfermedad. O sea, es habitual que tengan depresión y aparte porque no hacen su vida ya normal, saben que se pueden, el riesgo que hay y todo eso, entonces caen en todas estas alteraciones y por el tratamiento mismo, o sea, todos los efectos adversos de los medicamentos. Entonces esos diagnósticos son difíciles y es importante que los vea neuropsicología, como para detectar cualquier cosa distinta. Y bueno, sí, el diagnóstico de todas las manifestaciones de lupus, de neurolupus, pues es un diagnóstico prácticamente clínico y pues siempre recordemos que es obligatorio excluir todas las causas como sepsis, uremia, hipertensión, sangrado, cualquier otra condición que pueda estarle condicionando alteraciones neurológicas. Bueno, seguimos con las manifestaciones gastrointestinales. Las principales son las que están afectando el esófago, vasculitis mesentérica, enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes con pancreatitis y enfermedad hepática y peritonitis. Dentro de las manifestaciones en esófago, muchos de estos pacientes pueden tener disfagia principalmente o dinofagia. Y existe una asociación en los pacientes que ya cursan con fenómeno de Raynaud secundario y dispepsia y arritmias esofágicas. Entonces, sí, son síntomas inespecíficos, pero que suceden aislados en el esófago. En cuanto a las manifestaciones clínicas como dolor abdominal, tenemos que descartar que haya afección de la vasculatura mesentérica por vasculitis o por trombosis mesentérica. Y el dolor abdominal inferior generalmente es insidioso, es intermitente, puede ser por semanas o meses, y generalmente aquí si hacemos una arteriografía vamos a encontrar vasculitis, es como el diferencial, no es súbito, es vasculitis, es algo más insidioso. En muchos pacientes podemos encontrar úlceras en intestino delgado y colon y estas están asociadas a rectorragia sin integrar algún otro diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Y puede haber también asociada a la vasculitis mesentérica perforaciones intestinales, las cuales pues pueden representar una urgencia quirúrgica, además de enfermedad intestinal isquémica. ¿Cómo sospechamos de una angina abdominal? ¿Cuándo duele? Diarrea malabsortiva. Ajá. Puede tener. Pero sí, más que nada dolor, ¿no? Existe otra manifestación asociada al dolor abdominal, que es la enteritis lúpica, que es dolor abdominal como principal manifestación clínica, y este es un engrosamiento de la pared intestinal
que condiciona la dilatación de las asas intestinales y que haya pues este engrosamiento en los estudios de imagen condicione un realce anormal de la pared intestinal como un signo de Diana. Y bueno, afecta principalmente yeyuno y está condicionado también por una vasculitis, pero es una vasculitis de la pared intestinal. Si realizáramos una biopsia de este tejido, encontraríamos inflamación de la mucosa y hemorragia con infiltración linfocítica de las paredes de los vasos sanguíneos. Es mi motivación. Bueno, continuamos, por favor. Sí, sí. Ustedes no saben, pero es por el día del lupus. Bueno, tenemos que cancelar la clase, pero no, no es cierto. Doc, no sé si estoy de acuerdo que paremos aquí. De las manifestaciones neurológicas, si los... Sí, No sé si puede venir al aula. ahí te voy. Ok, bueno, muchas gracias, Doc. Díaz, no sé si aún está por aquí. Sí, ando por aquí. Buen día. Ya. No sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, Doc. Pues mira, es una gran variedad de manifestaciones las que están presentes en el lupus y han abordado de manera importante cada una de ellas. Comentarles, por ejemplo, con respecto a la miopatía inflamatoria, que puede ser parte de la misma enfermedad, puede ser secundaria a los medicamentos. Ya comentaban a los esteroides, pero también los antimaláricos, la cloroquina que normalmente usamos para manifestaciones mucocutáneas, puede darnos también un tipo específico de miopatía y muchas veces la única manera de poder llegar al diagnóstico es con una biopsia de músculo. Y hablaron de la atrofopatía de Jacob, que se debe a los problemas tendinosos y que en algún momento, aunque no es específica del lupus, sino esta fue descrita para otras enfermedades, pero bueno, se presenta aquí. Y en algún momento ya dijeron que a la hora de quitar la presión de la mano, va a volver a alinearse la articulación. Con respecto a la nefropatía lúpica, pues esta se considera el riñón el principal órgano al cual va a estar afectado con el lupus y en algún momento incluso puede hacer la división desde un lupus leve, un lupus mucocutáneo articular, o a un término que anteriormente se acuñaba como bad lupus, que era acompañado de nefritis lúpica con manifestaciones hematológicas y manifestaciones del sistema nervioso central, como podrían ser crisis convulsivas, y en los cuales pues tú tratabas de ser más intensivo en el tratamiento con el paciente. Invariablemente pues la ciclofosfamida ahí era de importancia. Hablaron de las manifestaciones clínicas de la nefropatía lúpica que pueden ir desde la proteinuria, la hematuria y el deterioro de la función renal que se va a presentar con la nefropatía tipo 3 y 4, que son las más frecuentemente afectadas. La 5, que normalmente se va a presentar como un síndrome nefrótico, y la 6, en la cual pues ya estás en una fase final. Comentaron también que no es necesario saltar de una 2 a una 3, aunque invariablemente puede haber cambios entre algunas de estas. Si el paciente solamente presenta hematuria, no es necesario darle tratamiento inmunosupresor, ya que puede ser cambios crónicos y que muchas veces pues nunca llega a remitir la hematuria por más tratamiento que tú le des. Digo, ahí tienes que vigilar tu sedimento urinario, como ya comentaron. Y por último, con relación al neurolupus, se han descrito hasta 19 síndromes distintos y normalmente pues un paciente que no se presenta como única manifestación y que los anticuerpos más específicos que puedes encontrar entre un 45 a un 88% son los P-ribosomales. Y las manifestaciones del neurolupus ya comentaron, que pueden ser crisis convulsivas, neuropatías, ansiedad, psicosis, y la mielitis transversa, que es una de las manifestaciones que por ahí se pueden llegar a presentar. Trombosis del seno cavernoso, del seno longitudinal, que también pueden estar presentes. Como pueden ver, pues es una variedad bastante importante de manifestaciones. Entonces, un paciente con lupus
si llega con alguna manifestación nueva, casi siempre le van a echar la culpa al lupus, pero como ya comentó la doctora muy atinadamente, hay que descartar que no tuviera alguna otra causa para que no nos vayamos con la idea de que todo solamente es lupus. Y un paciente pues tiene derecho a tener 2 o 3 enfermedades al mismo tiempo, por eso es que hay que estar atentos a esto. Pues eso es lo que podía yo agregar a la brillante clase que dieron el día de hoy, doctores. Muchísimas gracias, Doc. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí en el aula? No, creo que no hay preguntas, Doc. Muchas gracias. Ok, que tengan buen día. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Saludos, máster. Sí.